vamos a realizar comentarios sobre la conferencia de Stephen Hawking en Starmus que se llevó a cabo en las Islas Canarias. ¿Qué era lo relevante de este festival? Pues mira, sucede que el detector BISEP 2 había confirmado la teoría sobre ondas gravitacionales de Stephen. Y realmente a mí se me hace raro que, sabiendo que Stephen no puede cambiar su discurso de un día a otro, 2 días antes de que se presente aquí en Canarias, le den los datos de Planck. Sí, fíjate que esto sí como que a 2 días, ya todo preparado, periodistas, el mundo científico atentos, ¿no?, a este discurso, y sin embargo, de pronto así como que le echan a perder la fiesta, ¿no? Eso a mí se me hace como, no quiero decirlo de mala leche, pero no sé, me suena como a conspiración. Entonces, bueno, tú hablas de eso, pero ¿qué notaste en su discurso? Bueno, mira, al leerlo, incluso también los periodistas así lo destacan, es de que hay una adversión muy fuerte en contra de Dios. O sea, él lo da a notar. Y no es la primera vez, ya en otras conferencias. Bueno, es lo que yo noté en su discurso en Starmus, pero tú ¿qué observaste de esa lectura? Pues mira, él se compara con Einstein, al decir que Dios sí juega los dados. Aunque hay una diferencia entre Einstein y él, porque a Einstein le dieron el premio Nobel y él no lo ha obtenido. Sí, fíjate que eso es interesante porque actualmente lo manejan a Stephen como lo máximo en cuanto a la ciencia, el personaje científico. Sin embargo, no ha ganado el premio Nobel, que eso es lo... ¿Por qué, siendo un científico, en sus discursos sobre sus trabajos, sobre su investigación, tiene que mencionar siempre a Dios, aunque sea de forma negativa? ¿Tú qué piensas de todo esto? Pues mira, realmente pues es notorio los problemas fisiológicos que tiene. A mi parecer, siento que tiene un rencor contra Dios, pero es contradictorio porque también él es un milagro, porque una vez que se le detectó la enfermedad, le daban 2 años de vida y hasta ahorita sigue dando batalla. Sí, eso es lo raro, ¿no?, de todo esto, que a pesar de que le están pronosticando científicamente ya su deceso, ya vivió, dicen por ahí, más de 50 años después de ese pronóstico, ¿no? Pero bueno, sí, así es. Pero fíjate que yo tengo entendido que él forma parte de la Academia Pontificia, ¿es cierto? Sí, mira, forma parte de la Academia Pontificia de la Ciencia, que está relacionado con el Vaticano, es decir, de alguna manera es la unión a ambos, ¿no?, tanto religión como ciencia. Ahora, esta academia fue fundada, imagínate, nada menos que por Galileo. Estamos hablando de Galileo. Y a partir de ahí, grandes hombres, grandes investigadores, entre ellos como Rutherford, Bohr y muchos premios Nobel. Pero aquí lo que destaca es que también Stephen forma parte de ese grupo, de esa élite. Por una parte está en un grupo religioso y por otra parte, cuando da las entrevistas o en sus libros, dice que es ateo. Sí, es algo extraño. Yo supongo que a lo mejor es mercadotecnia. ¿Por qué? Porque él de esta manera, vamos a decirlo, genera un poco de escándalo, y esto de los escándalos pues también es una forma de promocionarse, y esto nos va a llevar a que probablemente venda más libros, probablemente cuando haya una conferencia de él la gente abarrote esos lugares, probablemente a lo mejor también a él lo manejen para cuestiones de publicidad. Nos estamos dando cuenta que
probablemente no, o sea, detrás de él debe de haber un grupo muy fuerte, muy poderoso, que está manejando su imagen, está manejando la forma de llevarlo a la gente, cómo trabajar su publicidad, porque finalmente él vendría siendo ya como una marca registrada, pero para la ciencia, a donde de alguna manera él va a ser como que el pastor, ¿no? El pastor el que va a llevar a los científicos por buen camino y a la gente en general hacia dónde debe de conducirse ahora el pensamiento, ¿no? Cómo debe de verse. Tú has visto esta serie muy famosa de la teoría del Big Bang. Donde sale el genio, ¿no? Sheldon Cooper. Y de alguna manera él es, vamos así como que el cerebrito, ¿no? Uh-huh. Fíjate que en uno de esos capítulos sale también Stephen Hawking. Y cuando él se presenta, Sheldon Cooper, con este gran científico, olvídate, se somete totalmente, le dice sí señor, obediente en todos los aspectos. Como si fuera su Biblia, ¿no? Lo que dice la Biblia no... Sí, lo que no dijo, se contradice. Ajá, hazte cuenta, Stephen es así como que, ¿cómo le diríamos? El verbo encarnado, ¿no? Pero de la ciencia, ¿no? Y entonces, incluso de alguna manera le hace ver a Sheldon que él es el mandamás de la ciencia. Y entonces es una manera de mostrarnos cómo ahora se está manejando ese estereotipo, ¿no? Del científico. Si eres ateo, tus ídolos van a ser los científicos. Los científicos. Ellos son los que te van a decir la verdad, nadie más. Nadie más. A lo mejor lo que están haciendo es una nueva religión disfrazada. Ah, caray. ¿Por qué? Porque sucede que estos ateos admiran a los científicos. Utilizan a los científicos para ganar dinero. Sí, finalmente esto también ya es como habíamos dicho anteriormente, es una forma de productividad. Lo que sí es importante destacar de él es esa actitud de divulgar la ciencia. Está muy bien. Eso es muy importante porque finalmente, a pesar de, como tú habías mencionado, de sus problemas de salud que tiene, él se ha dedicado a investigar, ¿no? Y aun cuando se ha tenido, pues probablemente desaciertos, esto no demerita su trabajo, ¿no? Como científico. Y esto nos da pauta para darnos cuenta que un hombre de ciencia puede de alguna manera tener aciertos, pero también tener errores, que eso es parte del ser humano, es su dualidad. Ajá, y eso es relevante. Esperamos que les haya gustado el video, denle like y suscríbanse al canal. Muchas gracias.